Damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Acapulco, Guerrero. Todavía aquí no tenemos cuarentena. Aquí no tenemos cuarentena, tenemos el permiso del gobierno para seguir congregándonos en libertad y vamos a aprovechar esa libertad para que no sea como libertinaje. Dice en el Salmo 91, vamos a abrir nuestras Biblias, el Salmo 91, y el título de esta conferencia es el Salmo 91 explicado. Porque a veces lo leemos, todos nos lo sabemos de memoria, pero a ver, explicadito, aquí lo vamos a tener, ¿no? Y algunos teólogos atribuyen este Salmo 91 a David. No es David el quien haya escrito el Salmo 91. Sí escribió el 23 y otros muchos más, la mayoría de los salmos los escribió David, pero no todos son de David. Y este salmo más bien corresponde a Moisés. La autoría es de Moisés, junto con el 90 y el 91 son de él. Y yo lo creo así, ¿verdad? Porque Dios le permitió por algunas razones teológicas y le permitió porque ya desde en el desierto Dios usó este salmo para ser consolados en el desierto, y donde Moisés había estado predicando por 40 años. Este salmo, fíjense nada más, el meollo de este salmo, el Salmo 91, es que él enseña absoluta. Este salmo enseña absoluta protección de Dios. Este salmo enseña absoluta protección de Dios. O sea que es imposible, es muy imposible que Dios permita que tú o yo seamos pasados por una enfermedad sin la voluntad de Dios. O sea, a Dios no se le escapa las enfermedades, las circunstancias, los problemas, los enemigos que nosotros tenemos. Solamente si Dios lo permite, se lleva a cabo sobre nuestras vidas. No así sobre la humanidad, sobre los que no somos cristianos. Nosotros tenemos el sello, dice la Biblia que nosotros tenemos el sello de la protección de Dios, el sello del Espíritu Santo, y nada ni nadie puede hacernos daño si no es Dios quien Dios lo permite. Es solamente Dios. Y esta teología se le llama la soberanía de Dios. Dios es soberano, y Dios pone la llaga, pone la llaga y pone la cura. Es Dios quien hace todo eso. Es Dios. Sabe el día que te vas a morir, sabe el día que van a ser tu hijo, sabes del Señor del día del arrebatamiento. Dios sabe todo exactamente de su iglesia, y eso es la soberanía de Dios. Vamos pues a darle lectura a este salmo hermosísimo, ¿verdad? Que cuántos lo leemos, y bueno, vamos a irlo versículo por versículo. El que habita al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. Con este pasaje aquí nos entretenemos. El que habita, yashbad en el hebreo, y significa sentarse. O sea, el que habita, y justamente este salmo empieza con esta definición. El que habita, yashbad, y significa el que se queda a vivir, el que permanece, el que mora, el que está viviendo a los pies del Señor, el que está disfrutando. Hay un disfrute en la presencia de Dios. Tú estás morando, quieres vivir, ¿verdad? Y cuando tú dices, Señor, platicaba con un hermano allá atrás, dice, no, yo conocí el mundo y cómo me gozaba en el mundo y disfrutaba, pero ahora que conozco de Dios, no me gozo más en aquello del mundo, sino ahora me gozo y me deleito en las cosas de Dios. Es que esa persona ha entendido que su vida sin Cristo no valía la pena, y ahora él tiene una nueva vida, tenemos una nueva vida, y disfrutamos, anhelamos estar a los pies del Señor. Y esta palabra, el que habita al abrigo, abrigo es la palabra selter en hebreo, selter, de ahí salió el colchón, selter, es cobertor. ¿Te imaginas que Dios coloque un cobertor sobre ti? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. O sea, Dios es quien pone esa cobertura de protección, esa cobijita que tú necesitas. Cuando tú estás angustiado y estás pasando situaciones difíciles, Dios te coloca la cobija. Es una protección
maravillosa, solamente delegada por Dios. Hay otra cobertura en la Biblia que se llama el manto babilónico, que también cubre, pero destruye. Babilonia, el manto babilónico que fue que lo tenemos representado en el libro de Josué, cuando Acab se roba las monedas, los lingotes de oro, y se roba ese manto babilónico. Y ese manto babilónico representa la cobertura satánica. Hay dos coberturas que tú puedes tener en este momento. No tienes mitad y mitad. Tienes una o tienes otra. La cobertura de Dios, la cobertura, todo lo que Dios te cubre, te guarda, te protege alrededor de todo lo demás, y eso es esa cobertura. Y espérame, ¿sabes quién la coloca? Dios. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí la palabra Altísimo, esta palabra en el hebreo Elión con Y, y significa el supremo, el más alto, el superior. O sea, cuando nosotros reflexionamos aquí en el Dios Altísimo y cantamos una alabanza que a mí me gusta mucho: Altísimo, ¿verdad? Poderoso, Salvador. Y cuando nosotros reflexionamos en el Altísimo, tú estás poniendo a Dios en alto y tú estás reconociendo que hay algo más grande que los problemas, que hay algo más problema, que hay algo que tú no entiendes, que tú no ves, que tú no comprendes, que sobre las enfermedades, sobre los problemas, sobre las amenazas, allá arriba, que no lo podemos ver, que no lo podemos entender, sino nada más a través de nuestro espíritu podemos ver lo que Dios está haciendo. Solamente a través de la oración, a través del espíritu, podemos ver lo que no entendemos. Déjame explicar ese tema. Cuando tú te metes a la presencia de Dios y tú te humillas y le dices a Dios: explícame, porque esto no lo entiendo, Dios te lo explica. Dime, hazme entender, Dios, qué está pasando con todo esto, este mare magnum de información y tanta información y tanto dolor en el mundo y angustia y terror, y tú te pones de rodillas en la presencia de Dios y Dios te lo explica porque eres su hijo. Imagínate que tú le digas, que tu hijo se te acerca a ti y te diga: oye, papá, ¿verdad? ¿Cómo hacen tal cosa? ¿Verdad? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo ganas el dinero? ¿Y cómo se hace la leche? ¿Verdad? Y que tú le tengas que decir, pues no te digo, y cállese, y esto no es para usted. No. A los hijos tenemos que darles explicación según su edad. O sea, tú no puedes a tu hijo, ¿verdad?, explicarle, y sobre todo de sexo, tenemos que explicarle las cosas sexuales a nuestros hijos. O sea, que seas tú el padre que eduque sexualmente a tus hijos y que no sean tus maestros, porque los maestros en las escuelas les van a enseñar el condón y le van a empezar a enseñar las relaciones sexuales permitidas y le van a enseñar la masturbación. Y cuando Dios prohíbe la masturbación y las relaciones sexuales, sino es que solamente dentro del matrimonio. Entonces, si tú no educas a tu hijo en el área sexual, tu otro lo va a educar por ti. Entonces, cuando tú le preguntas a Dios y le dices: Dios mío, ¿qué está pasando en este mundo?, Dios te educa y te dice. ¿Y sabes qué? Esta revelación de que lo que tú le estás preguntando a Dios, Dios te lo manda en el espíritu, y tú vas a tener un discernimiento espiritual. Tú vas a poder entender. Cuando estás conectado con la Biblia, estás conectado con Dios, Dios te manda este discernimiento y vas a decir: ahora entiendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué tantos muertos en aquel país? ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Es un discernimiento espiritual. En Italia, que es el país que ha sido más azotado por esta peste. ¿Por qué? ¿Por qué Italia? Acuérdense el antecedente que tiene Italia. Los romanos. Los romanos fueron el pueblo que mucho ofendió al pueblo de Dios. ¿Ya lo vieron? ¿Eso qué es? Discernimiento. Ha llegado el juicio de las naciones.
No ha llegado el juicio tal cual como ha llegado el juicio de Apocalipsis, ¿verdad? Y que Dios ha de juzgar a las naciones en el Armagedón. No, 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 no. Ha empezado Dios a trabajar en este mundo, donde todas estas cosas están pasando ante nuestros ojos, donde el tiempo ya se acabó. Ya no hay manera de más tiempo, no le podemos alargar más tiempo. Antes de que viniera esta peste yo decía, bueno, ¿cómo podría detenerse el tiempo para alargarse más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y obviamente antes del arrebatamiento. Decía yo, bueno, tendrían que detenerse los tsunamis, los terremotos, el calentamiento global de la tierra, la maldad. ¿Cómo detenemos la maldad? No, pues todos estos casos eran imposibles. Ahora, a esta licuadora échale la peste, échale toda esta esencia de enfermedad, como la Biblia lo dice. Y así como una mujer diligente, tú llamas a tu marido y a tus hijos, vengas y empiecen a orar. Y así como cuando le pasas batería a un carro que está desgastado de la batería y le pasas corriente, así pásale corriente a tu esposo para que arranque y funcione. Si tú eres la espiritual, tienes la obligación de hacerlo. Y no tienes la obligación y no tienes el derecho de quejarte. Ay, es que este sinvergüenza, mira lo que hace y tanto trabajo. No te quejes. Tú haz lo que tengas que hacer para que tu casa sea de bendición. Seas hombre o seas mujer, o seas hijo o hija y seas la única luz en tu casa para que seas la lámpara que no se apaga. Dijo Jesús, ser una lámpara arriba del Talmud, ser una lámpara arriba de la mesa y no abajo de la mesa donde la luz no alumbra. Eso tenemos que hacer nosotros. Dice aquí en Éxodo 9, vamos aquí a Éxodo 9, Éxodo 9:13. Aquí las plagas de Egipto, a mí me impacta este pasaje. Yo quiero enseñarte cómo Dios libra de las plagas a todo nos libra, siempre ha librado a sus escogidos, en el Antiguo Testamento a su pueblo, en el Nuevo Testamento Dios ha librado a su iglesia. Y aún no se ha desentendido de su pueblo de Israel. Dios, aunque ellos no son salvos, aunque los judíos no son salvos en forma individual, pero sí Dios tiene todavía un compromiso con ellos. No los ha abandonado del todo. Y si no los ha abandonado de todo, ¿tú te imaginas que Dios te va a entregar a las plagas? Por favor, mira, las 10 plagas de Egipto, aquí estamos en Éxodo 9:14. Dice, está hablando aquí Dios y ve lo que está diciendo. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Fíjate nada más, o sea, las plagas tienen el significado de levantar el poder de Dios. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Que Dios trae esto para que Él sea levantado? Escúchame, déjame ver si te puedo explicar, o más bien si puedes entender. Pon atención. ¿Las enfermedades son malas? Depende del punto de vista que tú las veas. Porque si la enfermedad va a hacer abrir los ojos de una persona para arrepentirse, la enfermedad es buena. Una vez le cayó cirrosis a un amigo mío y se murió. Y cuando él estaba en el mundo, no oía, ¿verdad? Y era cristiano. No, yo no quiero, no, pues es que no puedo apartarme del alcohol, y no puedo. A mí me impactó mucho este caso, porque yo lo viví, ¿verdad? Yo lo estuve discipulando a él. Él iba al grupo de varones y estaba ahí, se perdía 1 mes, 2 meses y regresaba, y otros 2, 3 meses perdía y regresaba, y otros 3, y hasta que el Señor lo puso quieto en el hospital y le dio cirrosis grado 3, o sea, ya era irreversible. Los doctores lo habían diagnosticado, y él me dijo, ¿verdad? Y le dije yo, ya estás quieto. Sí, ya.
Le digo, ¿se te antoja alguna copa de vino? Dice, no, ninguna. ¿Estás arrepentido? Dice, totalmente. Y dije yo, ¿y qué necesidad de esto? Bendita enfermedad. Porque esa enfermedad usó Dios para ponerlo quieto. Se puso cuentas con Dios, lloró, se arrepintió, lo ministramos, nos abrazamos, nos besamos, nos despedimos y murió a los 8 días. Bendita enfermedad, porque este hombre pasó arrepentido al cielo. Es algo maravilloso que no lo podemos entender, porque aquí en este mundo, aquí en este tiempo, en el año 2020, Dios está escogiendo y llamando a las personas que han de ir al cielo, y los que rechacen la palabra de Dios han de ir a una vida eterna sin Dios, que se llama en la Biblia el infierno. El infierno es real, no como los testigos de Jehová lo enseñan. El infierno es real. Por eso es la lucha que tú tienes. Por eso es que no puedes dejar el alcohol, el cigarro, las mujeres. Por eso es una lucha entre el bien y el mal. Por eso te debates entre la palabra de Dios y estás luchando contra ti mismo. Tu peor enemigo eres tú. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, guárdate de ti mismo. O sea, no le hubiera, no, oye, espérame, Timoteo, Pablo, estás mal. Le hubieras dicho, guárdate del diablo. No, guárdate de ti. Guárdate de ti mismo, de tus pensamientos, de lo que oyes, de lo que ves, de lo que piensas, de lo que te estás metiendo en internet y a ver qué tanto estás comiendo en las redes sociales y que esto y que lo otro y que lo otro. Bueno, no tienes idea a mí cuántas personas me han mandado videos del coronavirus. Y por favor, hermanos, ya no me mándenme versículos. Mándenme versículos, ya sé todo, soy experto en el coronavirus. Qué bruto, de veras, qué tremendo. Dime, ¿qué comes? Y te diré qué tienes en la cabeza. Dime de qué te alimentas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice aquí el versículo 15, aquí Éxodo 9:15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte, le está hablando al faraón, a ti, al faraón que se representa el faraón en la Biblia, Satanás, el mundo, a tu pueblo de las plagas, de plagas, y serás quitado de la tierra. A la verdad, versículo 16, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea anunciado en toda la tierra. O sea, Dios escogió al faraón para mostrar su poder, porque si faraón se hubiera rendido a la primera, Dios no se hubiera glorificado. Y Dios necesita traer un problema fuerte en tu vida, en mi vida. Dios lo necesita hacer. ¿Sabes para qué? Para que tú le busques y Dios te libre y tú lo honres. Y como el problema que tú y yo tenemos nadie nos lo puede resolver más que Dios, entonces tú tienes que pedirle a Dios la protección y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Ese es el poder que Dios está buscando manifestarse en estos tiempos. Y dice aquí en el capítulo 11, ahí adelantito, en Éxodo 11:6, está hablando Dios aquí también. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Me recuerda lo que está escrito en Apocalipsis, las mismísimas palabras. Y dice en el versículo 7, pero contra todos los hijos de Israel, escúchame, pero, o sea, versículo 6 dice que habrá gran clamor en la tierra de Egipto. Dice el versículo 7, hay una diferencia, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas
que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aún nuestras mascotas van a estar guardadas con el poder de Dios. No te imaginas si tu mascotas, Dios tiene protección de ellos, con ti más tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu economía, tu salud, todo. Es el Dios del cielo que lo prometió y esta palabra tiene que cumplirse. Se ha de cumplir. Esto es Dios aquí hablando que va a dar una protección sobrenatural. Ahora, ay hermano, pues esto ya lo entendí muy bien, ok. Y ahora pues voy a, ¿verdad? A presentarme a mí en los infectados y voy a estar. No, espérame. La fe no está peleada con la prudencia. He aquí yo os envío en medio de serpientes y lobos, sed pues prudentes como las serpientes, astutos como las palomas. Okay. Eso es tentar a Dios. Si tú te avientas de este edificio de 4 pisos, de verdad, y dices, Señor, el poder de Dios me va a salvar, y pum, te rompe la cabeza. Y mañana, y hoy en la tarde te vamos a cafetear, ¿no es cierto? Ok, no, eso no es el poder de Dios. Eso es tu negligencia, ¿verdad? Ok, tú ser prudente. Si te invitan a orar por un enfermo, óralo a Dios. Óralo a Dios. Y si estás seguro, ve. Y si no estás seguro, no vayas. Porque la fe, si tú, y ya te infectas, y yo sabía que no tenía que ir, y yo sabía que no tenía que ir. Pero también hay otra cosa, que tú no seas cobarde. Martín Lutero escribió cuando la peste de la bubónica, la peste negra de la bubónica en aquellos lugares en Europa, y él escribió, dice, voy a guardarme en santidad, voy a guardarme en limpiar mi cuerpo, pero si me piden que yo vaya a orar por un enfermo, lo voy a hacer. No voy a tener temor. Y tú lo mismo. Y no tengas temor. No hay, ¿verdad? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice aquí en Apocalipsis 9, para terminar este punto, Apocalipsis 9:15. Apocalipsis 9:20. Habla también de la protección de Dios. O sea, los juicios, las plagas, no son para la iglesia. No son para la iglesia. Aunque yo no dudo que Dios, ¿verdad? Algunos de nosotros Dios se los lleve, sí, pero no es para desbaratar la iglesia, sino para que Dios, ¿verdad?, se muestre su poder. Hermanos, esto es un arca. Esto es una, ¿verdad? Como el arca, yo no comprendo. Yo no tengo mayor ejemplo que en el Antiguo Testamento como el arca de Noé, y donde se metían todos los animales, y estaba Moisés y su familia y sus hijas y sus hijos, Noé y su esposa, ¿verdad? Y entonces estaban todos ahí metidos y estuvieron 100 días en el arca. 100 días. Lloviendo. Espérame, ¿estaban seguros o inseguros? Esto es la iglesia. Estamos seguros. Esta es la protección de Dios. Así como Dios usó 66 libros para explicarnos que Dios nos ama y que en sus manos estaremos seguros. Todo el consejo de Dios en la Biblia es que tú estás seguro. Simplemente confiesa tus pecados, arrepiéntete y tómate otra vez de la mano de Dios. Dice aquí Apocalipsis 10:20. Y los otros hombres que no fueron, está hablando aquí de las plagas, y aquí, ¿verdad? Todas estas plagas ya están al todo lo que da. Gracias a Dios, hasta este momento nosotros ya nos fuimos del mundo, ya fuimos arrebatados. Estos son los que queden. Pero fíjate bien cómo estas plagas también son para el mundo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, Dios había traído a estas personas plagas para que se arrepintieran. Aquí lo dice claramente. Y el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Cuanto más plagas Dios traía para que ellos se arrepintieran, ellos no se arrepentían. Y si tú no te arrepientes en este momento de que Dios es un tiempo de misericordia para tu vida, yo no sé bajo qué circunstancia te tengas que arrepentir. Cuando tú estás viendo los noticieros y está por allá, ¿verdad? No sé cuántos países están contaminados de esta peste, y tú no te arrepientes y sigues llevando tu mismo nivel de vida de pecador y de pecados ocultos, yo no sé qué tenga que pasar en tu vida para que te puedas arrepentir. Que seas sensible a la voz del Espíritu Santo, que te levantes y que le digas a Dios que te arrepientes. Es una mente totalmente pervertida que está en ti, que está en el humano, que está en todos humanos, para que nosotros no podamos arrepentirnos y nosotros culpemos a los demás de que yo estoy bien y aquel me señala y yo estoy bien. Aléjate de tu pornografía, de tu amante, de tus robos, de tus homicidios. Es la última vez que Dios está tocando la puerta de tu corazón, quizá. Es el momento en que nosotros, es un acto de misericordia de Dios, para que le volteemos a bien. ¿Y por qué vienen las cuarentenas? Para que te encierres en tu casa y dejes a tu amante y dejes tu pornografía y empieces a convivir con tus hijos y dejes el alcohol y las malas compañías y te encierres en tu casa a hacer lo que tienes que hacer, y donde no tengas que salir. Y por favor, si entramos en una cuarentena, que Dios no lo quiera, entremos, guárdate de los celulares y de las redes sociales, para que estés metido ahí y metido en pornografía. Y espérame, por favor, entiende, son tiempos difíciles. Es el último de los tiempos. Quizá la iglesia sea arrebatada mañana, pasado mañana, y estás seguro que tú eres salvo. ¿Estás seguro que tú eres salvo? Por favor, una mente sensata. Si tú vas en la carretera y vas en la calle y a tu carro le falta gasolina, un insensato, no, y sigue caminando, ¿no es verdad? Y un incrédulo hace eso, y diga, caray, tengo que echarle gasolina a mi carro. Dice, vamos pues al punto 3, te cubrirá con sus plumas. ¿Te imaginas? No hay animal, ave. Imagínate quitarle los polluelos a un águila. ¿Te imaginas quitarle los huevecillos a un águila? No te le acercas. Las águilas dan la vida por sus polluelos, y con las garras y con el pico se van a defender. Así el Espíritu Santo pone este concepto de protección a nuestras vidas. Te protegerá bajo sus alas. Imagínate qué amoroso las aves cuando tapan y protegen de la lluvia, del frío, del granizo a sus polluelos. Dice el punto 5, dice el consejo 5, el escudo, dice escudo y adarga es su verdad. En 1 Juan 1:5, aquí menciona, vamos a 1 Juan capítulo 5, escudo y adarga. Este escudo y adarga es lo mismo. Escudo es un escudo y una adarga es un escudo de cuero. O sea, doble protección. Doble protección para que tú entiendas que Dios está al control absoluto de todo lo que está pasando en tu vida. O sea, no hay manera de penetrar a los escudos de Dios. Dice
Dice en 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesús. Y estamos en el verdadero. Y su Hijo Jesucristo es el verdadero. Es el verdadero Dios. Y la vida eterna, o sea, aquí Dios está, aquí Juan termina este libro con un sello de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el verdadero. Y tú dices, bueno, ¿qué es eso de verdadero? La palabra en el hebreo, en el griego verdadero es la palabra aletinos, si te gusta anotar. Si te gusta anotar es la palabra aletinos y significa la realidad comparada con lo imaginario. O sea, dentro de nosotros tenemos imaginación de que Dios es así, así, asado. De aquí, de este movimiento que está viniendo ahora, tiene que surgir el falso profeta. Ese es el siguiente acontecimiento. El siguiente acontecimiento teológico, verdad, que está narrado en la Biblia, que tiene que salir el falso profeta. Y ese falso profeta va a decir, unámonos todos. Y no falta salir la próxima semana, el próximo mes. Yo no sé de dónde un falso y va a decir, unámonos cristianos, unámonos católicos, unámonos todas las religiones y hagamos una oración a Dios, al Dios que tú concibas, de la forma que tú te imagines. No importa, todos somos hijos de Dios. Y eso es la mentira más grande de Satanás. No todos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y nosotros no podemos tener ninguna relación con otra religión donde no tengan a Jesucristo como su emblema y además que crean que la salvación es por obra. Todas las religiones creen que la salvación es por obra. Nosotros creemos que la salvación es por gracia. Vamos aquí al versículo 5. Regresamos a nuestro texto, el versículo 5. Y aquí vemos 6 dimensiones de lo que es su seguridad. No temerás a terror nocturno, número 1. Número 2, ni saeta que vuele de día. Número 3, ni pestilencia que ande en oscuridad. Número 4, ni mortandad que en medio del día destruya. Y número 5, caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo quiero recalcar aquí que caerán 1,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esto es el destructor, o sea, Satanás. Satanás, dice Dios que nos va a guardar de todas las obras de Satanás. No llegarán a ti todas estas cosas. Es una promesa de Dios, igual que se cumplió en Apocalipsis, igual que se va a cumplir en Apocalipsis, igual que se cumplió en Éxodo, tiene que cumplirse en estos momentos en su iglesia. Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Es Dios. Él no sabe mentir. Él no sabe traicionar. Y dice, aquí verás la recompensa de los impíos. Esta recompensa de los impíos es que Dios, por ejemplo, dijo a Isaías, dice, si alguno conspirare contra ti, Isaías, delante de ti caerá. El que conspirare contra ti, delante de ti caerá. O sea, si hay una mafia, si hay unos vecinos y están conspirando contra ti, dice Dios que lo harán sin él. O sea, Dios no usa la conspiración para tirarte. Dios no necesita para hablarnos a nosotros de una conspiración,
Por eso las conspiraciones son en los terrenos satánicos siempre. Y si algún enemigo se levantara contra nosotros, en días pasados vinieron aquí, ¿verdad? Y unos brujos se metieron. No nos duraron ni 8 días. Nos pusimos a orar y se fueron. Nos pusimos de rodillas y de oración. Gracias a Dios que tú viniste a las reuniones de oración y por allá estuviste orando en tu casa. Y nos pusimos. Estaban conspirando contra nosotros y salieron corriendo. Porque Dios guarda su iglesia. Esto no es casualidad. Esta iglesia que se predica la sana doctrina tiene que ser atacada. Si tú te levantas en santidad, vas a ser, ¿verdad? Vas a ser perseguido. Si tú predicas la Biblia, vas a ser perseguido. Sí, ¿verdad? Y van a hablar de ti, te van a calumniar, pero si te calumnian, tú vas a ver caer a tu enemigo y palo. Y te vas a quedar frío. Dice, caray, este es el que me hacía la guerra. Este era el que estaba hablando en contra de mí. Y lo vas a ver y Dios te los va a mostrar. Es la protección maravillosa de Dios. O sea, no nada más te guarda, sino te enseña a tus enemigos caídos. Para que tú tengas confianza. Caray, este es el que me hacía la guerra, la vida imposible, sí. Y te va a decir Dios, yo te lo quité. Tú me lo quitaste, pero sí era poderoso. Era rico. Tenía muchas relaciones. Y estaba conectado en el gobierno. Dios lo cayó, lo tiró. ¿Cuándo? Cuando tú te tomas de Dios. Y todos aquellos que no son serán como nada. Perecerán los que te hacen la guerra. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, nada, absolutamente nada. ¿Cuántos se han levantado, hermanos, en contra de esta iglesia? Los hermanos que tienen más tiempo en esta iglesia lo saben. Se han levantado. ¿Y dónde los pone Dios? Y no nada más en la iglesia, en mi vida personal y en tu vida personal. Tienes que aprender a ver quiénes son los demonios que Dios te sacude. Vamos aquí al versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Dice aquí, por tu habitación. Dios le dijo a Moisés, escribe en las columnas, escribe en los postes de tu casa, y para que tus hijos guarden la palabra, escríbelos, está en Deuteronomio 11:20, escríbelos en toda tu casa, para que cuando tus hijos crezcan, tú les digas que Dios, el Dios de Israel, el Dios te sacó de Egipto con mano extendida. Que lo escribas. Y bueno, y si tú quieres escribir fragmentos ahí tenemos cuadros de versículos bíblicos allá atrás, pero que tú agarres tu Biblia y le dices, hijos, Dios me sacó del alcohol. Véngase, siéntese por acá. Siéntese, hijito. Y esposita, Dios me sacó de este problema. Este es el Dios de la Biblia que me sacó. Y tú instruyas a tus hijos. ¿Lo haces? ¿Lo haces? No, que lo haga mi vieja. No es de la mujer. Es del hombre. Es el sacerdocio. Y si tú no has levantado tu Biblia, varón, estás caído. Si tú no has levantado tu Biblia, con todo cariño y con todo respeto, arrepiéntete. Es el momento cuando nosotros tenemos que levantar la Biblia delante de los incrédulos. Tenemos que estar fortalecidos. Es el último tiempo. Llegó el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia, los últimos días. No sé qué suceda mañana, pasado mañana. La Biblia dice que todo esto viene para peor, no para mejor. Por favor, no te emociones. No se va a arreglar. El mundo irá de peor en peor, de peor en peor, y la iglesia irá de mejor en mejor. La iglesia, no el mundo.
Preocúpate por tu vida, por tu comunión con el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ay, que vamos a orar por... No, no se ora por el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno simpatiza el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, nosotros no podemos orar por el mundo, ni por la maldad del mundo. Por favor, ¿quién eres? ¿Dios? Señor, y manda una vacuna para que se curen todos, toditos. Por favor, qué oración tan tonta. Señor, ten misericordia de Acapulco. Señor, ten misericordia de la humanidad. Porque todas estas cosas se tienen que cumplir. Es como si nosotros le dijéramos a Dios: Dios, no traigas plagas. No, espérame, pues lo escribí. No, pero ninguna plaga. No, pero hijita, pues lo escribí. No, pero arrepiéntete. Por favor. ¿Sí? Dice aquí, versículo 11. Versículo 10 dice: ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna. Ahora aquí está la protección a la familia. Cuando te guardas en santidad, cuando tú te guardas en santidad, cuando tu varón te guardas en santidad, o cuando tu esposita te guardas en santidad, aún a tus hijos les das protección. Primera de Corintios 7:14 dice Dios que el hombre incrédulo es santificado en la mujer creyente, y viceversa. El hombre incrédulo es santificado en la mujer creyente. Quiere decir esto, que si tú te santificas, por tu santidad es guardada toda tu casa. Por uno que esté de rodillas en casa, la peste no pasa. No pasa. Por uno que esté de rodillas. Y si tú estás orando por tus hijos, y estás orando, intercediendo, y no son cristianos, Señor, y que se arrepientan, Dios te asegura que Dios ha de ir a predicarles a esos hombres y a esos hijos tuyos, y les ha de tocar la puerta de su casa, y por allá donde están les va a venir una amenaza de esto, y entonces tú vas a poder predicarles, y vas a que se arrepientan, y si se mueren con esa enfermedad, los ganaste para Cristo. O sea, es tiempo, hermanos, amigos, de oportunidades de Dios. Es el tiempo donde estamos viviendo, el fin de los tiempos. Yo predicaba en la semana y me emociona todo esto porque dice Pedro que él quería ver los últimos de los tiempos. Y dice Pedro, yo creí que esto era de los últimos de los tiempos, pero no fue para ellos, sino para nuestros tiempos. Y Pedro se equivocó, porque él escribió en 1 Pedro capítulo 1 que esto era para sus tiempos, y no fue para el tiempo de Pedro, porque Pedro escribió hace 2000 años y Pedro no lo vio. Tú y yo lo estamos viendo. Lo estamos viendo ante nuestros ojos en una forma impresionante. No se compone. No hay reversa. Dice la Biblia que la maldad irá de mal en peor. El hombre engañará. Y si esta peste para, escúchame, si esta peste para, sale una más fuerte. Es tiempo de Dios. Tú guárdate con Dios. Versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Job 5:17. Job 5:17. Vamos aquí a Job. Regresamos aquí al siguiente, atrás libro que está aquí, Job, pegado con Salmos, y está aquí en el 5:17. Es importante que vayamos aquí.
Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿cómo? Castiga. Pero también esta palabra castiga os prueba, a quien Dios prueba o castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Versículo 18, porque Él es quien hace la llaga, Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Versículo 21, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás a destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Versículo 23, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. ¿No tienes fieras a donde trabajas? Sí, ¿verdad? ¿Y no tienes fieras de tus vecinos? ¿No? ¿Y no tienes fieras de los familiares? Ok, Dios promete a que van a estar en paz contigo. Dice el versículo 13, regresamos a nuestro texto, el versículo 13. Sobre el león y la espid pisarás y hollarás al cachorro del león. Dice el versículo 14, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. O sea, si tú pones en alto a Dios, entre más confías, fíjate, nada más, qué hermoso, qué paradoja. Mientras tú más te humillas, Dios te pone más en alto. Entre más confías en Él y más dependes de Dios, Dios te pone más en alto. Y entre más dependes y te humillas de Dios, Dios te pone más en alto. Y caso contrario, cuando tú te exaltas, yo soy, yo quiero, y a mí no me hace daño, y acá, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que el que se humille será, el que se exalte será humillado. Y el que se humille será exaltado. Si tú le dices a Dios, Dios, no puedo con mi vida, controla mi vida, te estás humillando. Dice el versículo 15, para terminar, me invocarán y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿No te imaginas que Dios nunca ha despreciado una oración? Nunca. Dice el Salmo 139, dice, antes de que hable tu boca, yo habré oído. Antes de que tú hables, Dios va a oírte, te va a contestar antes de que tú le digas. Y dice el versículo 16, y es el último, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65. Aquí en Isaías 65 esto, le mostraré mi salvación. O sea, se refiere a la eternidad. Esta palabra larga vida es la palabra orek y significa eterna, vida eterna. Orek, vida eterna. O sea, no vida momentánea. O sea, Dios no está confinado a un tiempo. Dios está viviendo en la eternidad y todo lo que Él habla es eternidad. Dios no está hablando para un tiempo ni por un momento, no. Todas las promesas de Dios son eternas, siempre eternas. La salvación es eterna. Tu alma es eterna. Tu espíritu es eterno. Tú puedes voltear a ver a tus hermanos que están a tu alrededor. Y esos hermanos que están a tu alrededor los vas a ver en el cielo. Los vas a ver. Caray, hermano, tú estabas ahí sentado junto a mí todos los domingos y eras fiel y orabas y yo oré por ti, tú oraste por mí. Allá en el cielo nos vamos a conocer. Va a ser algo maravilloso. Pero también hay otro. Y vas a decir, oye, ¿dónde está aquel que llegaba siempre tarde? ¿Cuál? El que no traía Biblia. Ese que no traía Biblia. El que se dormía. Ay, ¿se dormía? El que estaba todo enojado ahí siempre. No está. Pero venía con su esposa. Sí. Se le veía una cara sonriente. Pues sí. Pero no estará en el cielo. Y miran los que vamos a estar en el cielo.
que vamos a estar disfrutando. Pues si te gustaría estar en el cielo. Mira, nada más qué hermosa promesa. Ya con esto termino, apáguenme las luces. Dice Isaías 65, 17. Dice Jesús, o sea, Isaías es el evangelio, es el Apocalipsis del Antiguo, el evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Ese es algo así hermosísimo porque son palabras evangelísticas que a mí me gusta mucho usar del libro de Isaías. Dice Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, ya no te vas a acordar de las pestes, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. O sea, Dios va a volver a restaurar a Jerusalén. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, nadie más va a poderte robar. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Oremos, hermanos. Oh Dios, cuando recapacitamos en tus promesas, no hay otra cosa más que nuestro espíritu se goza, Señor. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de justicia del Dios vivo. Señor, estas palabras son completamente maravillosas. Han tocado el corazón, han tocado mi vida. Quiero vivir en santidad. Esto es lo que yo estaba esperando para ser levantado, Señor. Una sacudida de este tiempo. Para que tú, Señor, nos muestres que ya no hay tiempo para seguir en el pecado. Que ya no hay más tiempo para volver a vivir allá lejos de ti, en fornicación, pornografía, alcohol, adulterio, Señor, todas estas cosas vanas que dice la Biblia que porque la ira de Dios viene sobre todos ellos. Pero a ti, Dios, te ha placido traer mejores promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No lo hubiésemos imaginado nunca. No lo merecemos, Dios. No lo merecemos, Dios, porque aquí entre nosotros no hay más que puros pecadores. Unos arrepentidos y otros con una convicción de arrepentirse. Y si tú tienes esta convicción de arrepentirte, dile a Dios de esta manera: Jesús, perdóname. Sé que moriste por mí en la cruz, en el Calvario, y desangraste tu vida. La diste toda por mí, para que yo no muriera en una muerte horrenda, despreciado de los hombres y desechado de Dios. Tú fuiste el desecho de Dios. Tú fuiste la propiciación. Tú fuiste el método que Dios usó para que tú me salvaras. Por cuanto agradó al Padre, todas estas cosas te han sido dadas y ofrecidas en tus manos. Y si tú las tomas, Dios te va a recibir como hijo. Perdóname, Dios. Sé que mi vida no te agradó y no te agrada hasta este momento, pero quiero entregarte todos mis pecados
y que yo sea lavado con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.